230. ¿230? 280. Hay alguien que está haciendo cuentas matemáticas ahí. 200. 200. 200. Elizabeth, ahí está. ¿Quién está haciendo tantos números, por Dios? Mi hija está haciendo la tarea de matemáticas, disculpe. No es nada. Bueno, niños, tengo la mitad de la comisión. Confío en que le hagan llegar a todo el resto a través de WhatsApp el mensaje que recibieron. No pretende ser nada. No pretende nada más que nos ordenemos y que no tengamos que estar el sábado discutiendo o haciéndonos grandes temas. La primera prueba para hoy es que todos miremos el cronómetro de nuestra computadora. A mí me marca 0906 en este exacto momento. 0905. Bueno, un minuto más, un minuto menos no le va a hacer, pero tienen que estar dentro de ese horario para que el sábado no tengamos problema de apertura del examen. Yo les recomiendo 21:05. Bien, yo les recomiendo que si van a abrir el campus, obviamente se van a encontrar con la pestaña que va a decir segundo parcial. No abran hasta que yo no les diga la hora, porque no va a ser la hora de conexión que tenemos establecido, sino unos minutos después, cosa de dar tiempo a que todos se enganchen, que todo entre. Y a partir de ahí van a tener 40 minutos. ¿Está? Las mismas advertencias de siempre. No abran lo que les dije recién, no abran la pestaña antes de que yo les avise, porque ahí empezamos con que no está abierto, sí está abierto. Ustedes mismos inhabilitan que el sistema les permita abrir el parcial. Una vez que entran en eso, tienen que estar atentos al cronómetro. Ustedes tienen 40 minutos para contestar y a los 40 minutos el examen se va a cerrar. Así que en esos 40 minutos ustedes tienen que contestar, guardar, ¿sí? Siempre la respuesta guardarla, y ir sacando capturas de pantalla que, como les dije, tiene que figurar el nombre de ustedes como figura arriba, ¿sí? Y el día y la hora en que están haciendo el examen. Los que no tengan esas condiciones y vean que en el examen, en el campus, tienen una respuesta distinta a lo que ustedes contestaron, no me manden la captura de pantalla porque no lo voy a considerar. Ya estamos en un momento de la carrera donde hemos venido probando todo esto y donde ustedes saben cómo tienen que hacer las capturas y cómo tienen que tomar los recaudos para guardar sus respuestas. Así que no vamos a estar discutiendo en medio del examen por eso. El tema es que yo voy a tener que corregir rápidamente, lo más rápido posible, o sea que a más tardar, el domingo a la noche todos ustedes tienen que tener la respuesta. Medianamente ya van a tener una idea de cómo les fue, porque ustedes pueden ver el examen y van a ver lo que tienen incorrecto de lo que tienen correcto. Lo único que no van a poder evaluar son aquellas respuestas donde yo tengo que, donde ustedes van a tener que desarrollar pequeños desarrollos, pero de pronto se les va a pedir que nombren tal cosa o que expliquen brevemente tal situación. Está en pocas palabras, sin grandes tratados, y eso yo lo tengo que corregir, no hay forma que la máquina lo corrija automáticamente. ¿Sí? Así que van a ser las únicas cosas que están en duda, pero comparando con sus apuntes, ustedes van a saber perfectamente bien qué contestaron bien y qué contestaron mal, pero más allá de eso, domingo a la noche, más tardar lunes a primera hora, todos ustedes tienen que tener el resultado en el sistema, con lo cual saben si tienen que dar el recuperatorio o no a la semana siguiente. ¿Sí? Nos queda este sábado el parcial y el sábado siguiente, que es para los recuperatorios, y se termina el cuatrimestre. Yo tengo que cerrar planillas y el sistema no me permite prolongarme más en las notas. Así que este fin de semana es a muerte súbita, digamos, como dicen los chicos. Bueno,
De respiratorio tuvimos bastante repaso con Profe, ¿le el... puedo hacer una pregunta? Pregunta, Claudia. Y el sábado, porque el sábado que viene tenemos el recuperatorio los que dimos mal el primer parcial. Se juntan los ¿Será? dos. Ah, listo. ¿En el mismo día? En el Digo, mismo ¿en la día. misma hora, en el mismo parcial o...? No lo sé, no. Van a tener que ser distintos horarios. En un horario serán los que rindan el primero y en otro horario serán los que rindan el segundo. Profe, perdón, ¿Sí? consulta. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo Sí, va a Pablo. ser el tema este de que va a dividir por grupos? Como les mandé el mensaje. O sea, están separados por grupos. Hay 3 grupos. Fíjense por orden alfabético en qué grupo están. No entren antes porque no los voy a admitir. Y si los admito y hacen el examen ¿Envió un equivocado, mail? se los voy a... ¿Qué? ¿Usted envió un mail? Sí, yo envié un mensaje. A mí no me llegó, por eso le estoy preguntando. Yo revisé Está el en el correo. campus también. En el campus, ¿eh? Esperen, a Está en ver. el campus y está en el grupo de alumnos de WhatsApp también está. Bueno, a ver, espera. No estoy en el Espera. grupo de alumnos de WhatsApp, por eso. ¿Pero en el campus no encontraste un mensaje mío? Estoy justamente mirando mensajes ahora. Ahora le digo. Hay 3 Porque grupos. Si no me estuve equivoco, mirando- vos estás en el segundo grupo. Si no me equivoco. Campus virtual recibido 94. De salud, planificación, segundo parcial 21 del 11. Envié el 17. Ahí están los Zoom y están los grupos, por orden alfabético. Esperá porque yo estoy entrando también. ¿Son muchas preguntas, profe? 20. ¡Ay, 20! Ya. A ver, Nada. ustedes hacen el examen con Canestro que les toma como 40 preguntas. No se De vengan a la hacer A. conmigo. El primer grupo Bueno. va desde la A hasta la F. ¿Canestro no les toma como 40 preguntas? No. ¿Qué 10. no? A ¿Qué le va las a tomar 8. 10 preguntas? No, Bueno, profesor, solo 10 ¿Qué, preguntas. profe? Chicos, 10, chicos, profe. chicos, 10, bueno, 10 conmigo en son 2 20. horas. Conmigo 10 son en 20. 2 horas, profe. Grupo 1, tema 1. Desde Diego Aguilar hasta Fulvio inclusive, y dentro de este grupo está la alumna Vega como excepción. El campus que vamos a usar, bueno, el Zoom que vamos a usar es el que habitualmente abrimos todos los sábados para clase. Es el único grupo que va a estar en ese Zoom. Ajá. El segundo grupo es de González hasta Rivadero inclusive. En No va a ese estar dentro entraría de yo. este grupo Marina Ponte. ¿Sí? Ajá. La hora de inicio de este grupo son 8:55 y 8:55. termina la evaluación a las 9:40. 9:40. Ajá. El tercer grupo va de Rodríguez a Zweifel y en este grupo se agrega Marín y no va a estar Vega porque está en el primer grupo. Y el horario de conexión es a las 9:45 y finaliza a las 10:30. ¿Estamos? Y tienen... Me guardo un segundito, ¿sí? voy a tomar una captura. Y ahí tienen ustedes todos los ID, tanto el grupo 2 como el grupo 3, los ID y la contraseña para entrar en el examen. ¿Le hago una ¿Estamos? consulta? ¿Quién pregunta? Yo, ¿le hago una consulta? Rocío, ¿cómo te va? Bien, ¿usted? Pero perfecto, re contento, estoy haciendo los parciales. Me imagino, yo también estoy Re feliz. o Ustedes sea, se quejan de que tienen que contestar 20, yo tengo que elaborar 60, imagínate. Muy bien. Eh, Le hago una consulta, o sea, que tenemos el recuperatorio el sábado en un horario y o solamente va a tomar, me perdí, perdón, No, estoy hablando de que este sábado tenemos el segundo parcial. ¿Sí? Sí. Sí o sí, tienen que estar corregidos, tienen que tener los resultados de las notificaciones a más tardar el lunes a primera hora, como Sí. muy tarde. ¿Sí? Y a partir de eso, tienen que ahí saben si tienen que dar el segundo o no. Si dan el segundo y el primero, al sábado siguiente tienen que dar los dos, porque ya no tenemos más sábado de clase. Yo pega el sábado tenemos entonces el examen de respiratorio que venimos viendo. Respiratorio, cardiovascular y linfático. Claro, pero el recuperatorio también. No, ¿El recuperatorio cuándo se dicta? al sábado siguiente.
Ah, listo, listo. Pero había agarrado un ataque de nervio, perdón, ¿eh? No, no. El único problema es los que ya tienen que rendir el recuperatorio de primero, tienen que tratar este sábado de aprobar el segundo para no tener que dar los dos. Gracias, profesor, disculpe que lo haya interrumpido. No. Bueno. ¿Qué Son grupos necesitan aclarar? aproximadamente de 20 personas, ¿no? Son grupos de 20 personas, 20, 22 personas más o menos. Ajá, listo. Gracias, profe. Disculpe, no... Y hay Lo que pasa cosas es que no voy a contestar durante el examen. O sea, Ok. llegaremos al final, me notificarán si no pueden abrir. Si no pueden abrir, ustedes saben que tienen que reiniciar la máquina, porque generalmente es un problema de conexión. Problemas de conexión yo no puedo resolver, y no tengo posibilidad de poder hacer lo que hicimos el otro día, de dar una reevaluación del primer parcial. No tenemos tiempo, no tenemos forma. Así que traten de conectarse bien, estar tranquilos, no apurarse, ¿sí? Y contestar correctamente, obviamente. Bueno, preguntas con respecto a respiratorio, circulatorio, cardíaco, ¿alguna duda? ¿Algún tema que haya quedado ahí medio trabado? Todos me dicen ahora. Y me agarra un ataque a mí. A ver. Creo que una consulta. Buenas noches. A ver, Ana, decime. Sí, señor. Mi duda un poco con el gradiente de presión. ¿Qué pasa? Sí, el principio, yo ya entendí que es el principio que regula la fisiología pulmonar, pero tengo un poquito como de confusión en cuanto a o sea, cuando los líquidos se difunden, ¿es de mayor concentración a menor concentración o al revés? Ahí estoy un poco confundida. Siempre va a ser de mayor concentración a menor concentración. Porque siempre, primero que, más allá de que lo entendamos o no, que ahora, obviamente tenemos que tratar de entenderlo, pero el principio físico es aplicable a los fluidos. ¿Qué son fluidos en la física? Gases y líquidos. Entonces, el principio dice que todo lo que está en más difunde hacia lo que está en menos. Es lo que básicamente está diciendo. Entonces, ahora tenemos que tratar de entender por qué. Cuando vos cocinás, bueno, a ver. Yo sí cocino. Calculo, mira, acá hay compañeros que se están riendo mucho, te voy a decir. Pero yo calculo le voy a hacer la torta frita. Calculo que alguna vez abriste una lata de tomate, de puré de tomate. Sí, sí, señor. Viste que viene en cajita, una cosa roja, sí, medio concentrado. Vos lo tirás adentro del estofado y cualquiera sabe que para que te quede una salsa pareja, gustosa, lo tenés que revolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vos pasás de un puré de tomate que es muy espeso a un caldo que estás preparando en la olla, que es líquido, más suave, y después se hace toda una cosa uniforme, igual. Ni va a ser ni tan caldo como era al principio, ni tan espeso como estaba dentro de la caja del puré de tomate. ¿Por qué? Porque ese líquido que estaba muy concentrado ahí se difundió, se diluyó en el otro y quedó todo parejito. ¿Sí? Es el mismo principio, Alejandra. ¿Estamos? Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Vamos. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se va, Gustavo? Todo bien. Bueno, profe, yo tenía una duda con el intercambio de gases en los pulmones. Sí. O sea, lo estuve repasando, lo estuve tratando de entender. Me cuesta. Vos tenés dos superficies que tenés que estudiar. Una superficie que, por ejemplo, que es una cámara hueca, que es el alveolo, al cual llegó el aire fresco de la calle, de afuera. Está llegando el aire fresco. Y tenés otra superficie que está pegada a esa cámara aérea, que es un conducto, que es un caño vascular que trae toda la sangre usada por el cuerpo. Es como que si yo te dijera, vos estás llegando a una estación de servicio. Vos en la estación de servicio, en los dispensadores, tenés todo el combustible. Y en el tanque de tu moto, en el tanque de tu auto, está llegando con los últimos suspiros de nafta. Está más o menos así. Entonces,
se enfrentan dos membranas de tejido, la membrana alveolar y la membrana del capilar sanguíneo, que lo único que le queda es el endotelio, la parte interna del vaso, lo que era el músculo liso visceral que lo rodeaba, lo que era la capa externa, ¿sí?, que me formaba una vena o una arteria, ya no está a ese nivel. Solamente me queda el epitelio, ¿sí?, plano, simple, formándome un cañito, con los pocos espacios que tiene para pasar. Entonces, de un lado tenés poca cantidad de oxígeno, porque el cuerpo lo usó, chupó el oxígeno que estaba en la sangre, y lo llenó, le devolvió un gas usado, el dióxido de carbono. El producto celular viene en la sangre hasta el alveolo. Y por el otro lado, tenés todo el oxígeno fresco, que te llega, supuestamente acá en Capital Federal es medio raro, pero ponele, que tomás el aire y te llega el oxígeno fresco a tu alveolo. Entonces tenés un oxígeno chiquitito así acá, de este lado dentro del capilar, y un oxígeno grandote acá. Entonces, lo que hace es difunde de donde está más a donde está menos. Sale el oxígeno de dentro del alveolo, esperen que estoy haciendo entrar a Carolina, sale de adentro del alveolo, pasa por entre medio de las células epiteliales y se mete dentro del capilar y automáticamente esto hace así. Aumenta el oxígeno dentro del capilar y disminuye el oxígeno que tenía dentro del alveolo. Y al revés, viene cargado de dióxido de carbono y vos dentro del alveolo tenés dióxido de carbono así. Entonces, le pasa el dióxido de carbono y automáticamente adentro del alveolo el dióxido de carbono hace esto. Si este es el dióxido de carbono que quedó y este es el oxígeno que quedó, esto es el capilar. Y al revés es en el alveolo. Cuando inspiramos, ¿está? Sí. Pasa. Cuando expiramos, sacamos todo eso afuera y otra vez llega a la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono. Pero a su vez, ¿nosotros qué volvimos a hacer? Volvimos a tomar aire y nuevamente hace esto en el capilar y en el alveolo hace al revés. ¿Está? Es una compensación. ¿Por qué? Porque al pulmón, a través de la arteria pulmonar, de la circulación menor, la única arteria del cuerpo que tiene sangre carboxigenada, llega al pulmón con toda la sangre que viene del cuerpo gastada. ¿Sí? Por decirlo de alguna forma, gastada de oxígeno y sucia en dióxido de carbono, por decirlo de alguna manera. Okay. Y se encuentra con el alveolo en condiciones condiciones literalmente opuestas a como está en el capilar. Con lo cual, cruzan. De donde está más a donde está menos, se cruzan. ¿Estamos? Y ahí tenías un capilar venoso que llegó y se transforma en un capilar arterial, que me va a formar la vena pulmonar que sale de los pulmones y va a la aurícula izquierda para terminar la circulación menor, única vena del cuerpo que transporta sangre oxigenada. ¿Estamos? Sí. Bien. Gracias. Me quedé muy contento, no lo hice la aclaración el otro día, que en el repaso que hicimos, donde ustedes tenían que analizar, obviamente tomaron muy en serio lo del tema de grupo sanguíneo y factor, y la verdad que me dio mucha alegría, porque ustedes saben perfectamente bien que cada uno de ustedes sabe que la mayoría contestó bien la pregunta, y la verdad que me dejó muy contento. Y no hice tiempo de decírselo, hubo muy poca gente que no lo contestó bien, pero anduvo cerca. Entonces, bueno, nada, con un poco más de afinar el lápiz, va a andar bien. O sea, no voy a tener que ir a testificar contra ninguno de ustedes en ningún juicio, porque no han asado la sangre que corresponde. No te escucho, Masú. No te escucho. Tenés el micrófono habilitado, pero no te escucho. Riquelme. A ver. No. Desenchufá y volvé a enchufar. Ale, ¿dónde estás? Que está En el subte, profe.
Ah, veía lo de Disney, digo, ¿dónde anda? No, dejé el auto hoy porque así vengo en colectivo y vengo con los apuntes estudiando, Ah, bueno, muy bien. porque Bueno, tengo 2 horas de viaje. Tengan en cuenta la función de los eritrocitos, o sea, todas las células son importantes, cada una en su función y cada una en su clasificación, pero recuerden que los eritrocitos tienen estas moléculas de hemoglobina que son indistintos para que se le peguen oxígeno y dióxido de carbono. No olviden la función del bicarbonato para que puedan entender por qué usan bicarbonato en una reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la función del bicarbonato, del ion bicarbonato dentro de la sangre? ¿Para qué lo tenemos? ¿Por qué es necesario tener ese ion bicarbonato? ¿Qué función cumple con Para el respecto, aparte, y qué más, con respecto a lo que estuvimos estudiando? En los gases, ¿qué función cumple? ¿Transporta el 50% del dióxido de carbono? Chupa el 50% y se encarga de transportarlo, ¿sí? Acuérdense en que las células tiran dióxido de carbono a la sangre, ¿sí? Y parte se va a quedar pegada, un tercio se pega a esas moléculas de hemoglobina, pero el 50% restante no se va a eliminar. Miren la cantidad de dióxido de carbono que se produce, que nosotros lo cambiamos con el oxígeno en los pulmones, pero el 50% del dióxido de carbono que hay en la sangre no se va a eliminar por el pulmón, se elimina por el riñón, ¿sí? En el filtrado, por eso va al ion bicarbonato, que después en algún momento va a pasar por los riñones y va a ser filtrado, y eso se va a eliminar, ¿está? Entonces, vayan relacionando, vayan sumando estas pequeñas cositas, cómo hablamos de la sangre que llega y cómo aprovechamos para decir que llega a través de una arteria a los pulmones, y no es una arteria, sino que es una vena, o sea, que tiene el contenido de una vena, y cómo aprovechamos para hablar de la circulación mayor. Empiecen a sumar, empiecen a ir juntando pequeñas cositas que fueron aprendiendo para que todo les sea más simple y puedan comprender. No se queden en el texto duro, ¿sí? Y tratando de aprender, sino que traten de buscarle la lógica a lo que están leyendo, traten de ver cómo lo pueden ir enganchando con lo que fueron. Hablamos del alveolo, hablamos de los capilares, epitelio plano simple. El primer tema que hablamos en el cuatrimestre, de lo primero que hablamos fue del epitelio plano simple. Entonces, vayan sumando todo lo que fuimos hablando. La pleura, una membrana serosa, que va a tener 2 capas, una parietal, una visceral, que todas las capas, este tipo de capas, tienen un líquido en su interior, que en este caso es el líquido pleural, que le permite que las membranas rocen sin lastimarse, ¿sí? El proceso de la hematosis, acá lo que decía hoy Ana, cómo se difunde de la sangre y del gas. Tenemos un líquido y un gas por el otro lado, están mezclados, ¿y qué es lo que se difunde? ¿Cómo se pasa? No pongan esa cara porque entro en desesperación yo también. Le van a ir bien. Profe, otra pregunta. Sí. Hay una duda que tengo con respecto a la lámina de PowerPoint y el texto como tal de hematocrito. A ver. La pregunta es, ¿hematocrito es el porcentaje total, o bueno, sí, un porcentaje de eritrocitos en sangre o de todos los elementos formes? No. Vos tenés el porcentaje, el hematocrito es el porcentaje de eritrocitos en sangre. Ah, ok. Y oscila entre el 35 al 45%, más o menos esos son los valores. Algunos te dicen entre el 37 al 45, no importa. Más o menos está dentro de ese valor, entre 35, 45, 47% es eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos se miden en millones por cada centímetro cúbico de sangre. Comparado, el que más cerca está, que podría, digamos, son las plaquetas, pero en tan poca cantidad comparable con los eritrocitos, que en una muestra de sangre sedimentada que se pueda ver, es apenas una línea rosadita. Ni hablar de los blancos, que se miden en miles, apenas distinguible una pequeña linita blanquecina, media amarillenta. Y el resto,
casi el 55% de la muestra de sangre es plasma, es la matriz de ese tejido. Color ámbar, transparente, muy parecido a la orina. La única diferencia entre que hoy no se lo van a poder distinguir por una medida de seguridad. En mis épocas, que éramos más indios para trabajar, ¿sí?, nos dábamos cuenta la diferencia entre la orina y el plasma, por ejemplo, porque la orina, bueno, ustedes lo saben por experiencia propia, es líquida, no tiene adherencia, no tiene nada. En cambio, el plasma es pegajoso. ¿Saben por qué es pegajoso? ¿Ustedes quieren saber por qué el plasma es pegajoso? ¿Cuál es el principal componente del plasma que ustedes tenían Agua. que aprender? Aparte, sí, tienen razón. Agua. Proteínas. Proteínas. Como ¿sí? albúmina. Albúmina, ¿sí? Fibrinógeno. Entonces, exacto, la proteína es pegajosa. ¿Qué pasa cuando estamos cascando un huevo y lo tiramos para freír y nos queda la clara en los dedos? Nos queda pegajoso. De hecho, se usa para adherir, porque la proteína tiene esa propiedad de adherencia. Y en nuestro plasma tenemos fibrinógeno, albúmina, gran cantidad de proteínas, gran cantidad de proteínas. Miren lo que les digo, gran cantidad de proteínas. Ustedes no pueden desconocerlo a eso, porque después, si tienen que trabajar con algún paciente que tiene problema en la recomposición de plasma, van a ver cómo le recompensamos. ¿Cómo le recompensamos? El agua y las proteínas es fundamental recompensarlo. Si no saben lo que es la sangre, sin el plasma como tiene que ser, barro, es pura célula, es lo que le pasa al pobre quemado. El pobre quemado se queda sin plasma, entonces se muere porque los glóbulos blancos, rojos, plaquetas no pueden moverse, están empantanados en los vasos sanguíneos. Ahí tengo una niña y tengo que ser más cuidadoso en lo que hablo. Muy bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Y con respecto a bueno, que hable Franco. A ver. Bueno, gracias. Licenciado, habla de Mir. Sí, Buenas noches. Mi duda es sobre la diferencia entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, porque en la imagen que aparece en el libro parece más ancho el bronquio principal derecho y en la teoría dice que es más fino, entonces me confundo. Es que te tenés que quedar en eso por una cuestión de compensación. Pensarlo desde la lógica. Si nosotros tenemos un caño que es más largo, ¿sí?, y que va a mayor cantidad de contenedores que otro caño que supuestamente es más corto y va a menor cantidad de contenedores, pero el volumen de ambos contenedores es el mismo. ¿Cómo lo compensás? Si yo le pongo un caño mayor al que tiene mayor cantidad de contenedores, lo obligo a que tenga más volumen que el otro. La parte de compensar, vos tenés el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Los dos pulmones van a tener el mismo volumen de aire. De los 500 centímetros de aire que vos inspirás, van a ir 250 para un lado y 250 para el otro. Con la única diferencia que en el medio se encuentra con un gran obstáculo, que es el corazón. 1. Entonces, rápidamente, para no chocar contra el corazón y perderse la entrada en el pulmón izquierdo, rápidamente tiene que buscar el hilio pulmonar izquierdo y meterse adentro y dividirse ahí en los dos bronquios secundarios, izquierdo, superior e inferior. Pero el lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo van a tener el mismo volumen que los 3 lóbulos del pulmón derecho. Si yo le aumento el grosor al caño derecho, me voy a quedar con 350 centímetros cúbicos de un pulmón que no está preparado para 100 centímetros cúbicos más, y le va a chupar los 150 centímetros cúbicos que me faltan al otro. ¿Se entiende? Entonces, a pesar que el gráfico pueda mostrar, el pulmón derecho es
el revólver que ustedes van a querer pegarse el tiro en los tobillos. ¿Está? Y en el medio, la mano derecha cerrada, el puño metida en ese revólver apuntando para abajo. Y es su corazón. Rodeando a todo esto muy apretado y todo muy junto, y muy importante, el mediastino. ¿Está? Entonces el derecho sería más fino. El derecho es más fino, más vertical y más largo. Gracias. De nada. Gustavo, tenías una pregunta. Ella. Sí, con respecto a con las arterias. Viene callado aórtico, cero coronario derecho, cero coronario izquierdo. De él nace evidentemente la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se divide en circunfleja y en descendente anterior. Si usted llega a preguntar eso, y descendente o interventricular anterior. Ok, y la derecha es. Sí. La derecha es. Sé que había marginal, otra. Marginal. Marginal e interventricular posterior o descendente posterior. Lo importante de esto es que si ustedes marcan las cavidades que cada coronaria irriga, se van a encontrar que obviamente los ventrículos están más irrigados, reciben más ramas, ¿sí?, que las aurículas. Las aurículas reciben una rama en sí importante, reciben muchas más ramas que las que nosotros no las hemos incorporado, pero una rama principal recibe cada aurícula, mientras que los ventrículos reciben dos, uno por delante y otro por detrás, ¿sí? Dos ramas muy importantes. No olviden que el volumen, o sea, la capacidad de las aurículas y de los ventrículos siempre van a ser iguales, porque nos pasa lo mismo que con los pulmones, ¿sí? Tenemos la sangre que llega a la aurícula derecha, es la misma, va a ocupar el mismo volumen del ventrículo derecho. Lo que se modifica no es la capacidad de la cavidad, es el grosor del músculo cardíaco. El músculo cardíaco ventricular, tanto derecho como izquierdo, más el izquierdo que el derecho, es más voluminoso que el auricular. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene que hacer de contracción es sumamente más importante. No significa que la fuerza que hace la aurícula no sea importante, por supuesto. Tiene que pasarle toda la sangre que tiene el ventrículo. Cuando eso no sucede, también tenemos problemas. Si la aurícula no tiene fuerza para pasar sangre al ventrículo, obviamente vamos a tener una patología. Pero la fuerza del ventrículo es fundamental, ya sea para mandar el chorro a presión, como si fuese esas mangueras hidrolavadoras a los pulmones para que eso que hablábamos hoy, ese intercambio se pueda producir, como para mandar con suficiente presión para que la sangre llegue a todo el cuerpo con la misma intensidad. No importa si es acá al lado, ¿sí?, a los músculos pectorales que están pegados a nuestro corazón, o al dedo gordo del pie, que es lo más lejano que va a encontrar. Tiene que llegar igual. Entonces, por eso los ventrículos tienen más trabajo. ¿Qué pasaría si fuéramos a un gimnasio, si hipotéticamente consiguiéramos ir a un gimnasio, ¿sí?, y tuviéramos la constancia de ir las 3 veces por semana, como algunos muchachos jóvenes logran hacerlo, pero en vez de ejercitarnos parejamente, agarramos con el brazo izquierdo, porque no es más cómodo, y le damos a la mancuerda, y del derecho cada tanto le damos un... ¿Qué pasaría? El bíceps izquierdo sería una cosa así, y el bíceps izquierdo estaría bueno, pero más chiquitito. Bueno, eso pasa con los ventrículos, ¿sí? El ventrículo izquierdo es un poco más voluminoso porque la fuerza de eyección que tiene que hacer es mucho más fuerte que la del ventrículo derecho. Nos quedan 4 minutos. Yo les deseo mucha suerte a todos, pero más que nada lo que les deseo es serenidad y tranquilidad. Siempre les dije que de alguna forma nos vamos a arreglar y vamos a resolver todo. Así que no se pongan, Silvia 1, 2, 3, 4, 5, ¿quién será que recién llega? Quédense tranquilos y de alguna forma
iremos resolviendo. No puedo interrumpir el examen, no puedo permitir que el examen se interrumpa del mismo modo que pasó en el primer parcial, porque tenemos que tratar de estar tranquilos y es la base fundamental para poder contestar bien. ¿Está? Orientar sobre las preguntas, obviamente siempre cuentan con eso. No les puedo dar la respuesta, ¿sí? Pero, bueno, nada. Creo que están orientados y están bien. La evaluación que hicimos anduvo buena, así que yo creo que vamos a poder repetir lo mismo. ¿Está? Sí, profesor. Nos vemos el sábado. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Si se acuerdan de algo... Sí, profe. O entran en... Sí, Julia, ya ahora te tomo. Pero cualquier cosa que se corten o entren en duda, me mandan por mensaje en el campus y les voy a contestar. ¿Qué, Julia? Sí, el examen va a ser la modalidad de las preguntas como fue el trabajo, más o menos. Sí, choice, verdadero o falso, Sí, sí. y alguna mínimamente a desarrollar. A desarrollar, está bien. Donde yo de pronto, por decir, mencione, no sé, escriba el nombre, no sé, qué sé yo, de 3 componentes de la fosa nasal, que se encuentren en la fosa nasal. Por decirte, en vez de ponértelo yo como opción, vos me vas a tener que escribir, por decir, cornetes, mucosa nasal, meatos, vellosidades, lo que sea. ¿Está? Vos vas a tener que escribir, Bueno, gracias. en vez de que te muestre la opción. Profesor, una preguntita. Y Alicia. Los que estamos en el segundo grupo, que usted dice que es 8:55, entramos al Zoom a las 8. Conectamos, ¿sí? 8:55. A las 8:55 tienen que estar para que nos conectemos por el campus, ¿sí? Y después, unos minutos después, ustedes ya están en el campus, tienen el campus abierto, pero no abran la pestaña del examen hasta que yo les diga. Cuando yo vea que se habilita la pestaña del examen, yo les aviso, así evitamos esto de bloquear la computadora porque no me aparece, y no les va a aparecer hasta cierto horario, para que puedan estar todos. Estén todos en el horario que tienen que estar cada uno en su grupo. ¿Estamos? Si a alguno se le complica y no puede estar en ese horario y tiene que cambiar, me tiene que avisar más tardar mañana a la noche. Después de eso, no hay tutía. ¿Podría volver a repetir los horarios? Están en el mensaje que les mandé, Julia. Se está cortando. Estamos por Zoom, profesor. A ver, espere. Con doble 8 de la mañana el primer grupo. 8 de la mañana el primer grupo. 8:55 el segundo grupo y 9:45 el tercer grupo. Con dos dispositivos, ¿no, profesor? ¿Cómo? Con los dos dispositivos. Y en uno tienen que estar conectados al campus y en otro en Zoom. Gracias. A lo sumo, los últimos minutos se desconectarán para sacar las fotos. Bueno, nada. Suerte. Mer, se dice. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Manden cualquier pregunta que tengan. Quédense tranquilos. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, gracias. No vengan